Bueno, hemos visto varias patologías que finalmente nos pueden llevar a una enfermedad renal crónica, ¿cierto? Y hay otras que también vimos algo de los politraumatizados, pero desde el punto de vista del TEC. ¿Ah? Pero hay otras situaciones, ¿cierto?, que pueden exponer a una persona a tener una enfermedad renal aguda, una insuficiencia renal aguda, ¿cierto? Pero que la gran diferencia entre una y otra en que la aguda puede ser reversible, ¿cierto? Y se asume que un número importante de los pacientes que están dentro de las unidades de cuidado intensivo en algún momento de su evolución sufre algún proceso de insuficiencia renal aguda, pero que no va a continuar ni va a progresar hacia una enfermedad renal crónica. Porque obviamente el pronóstico es totalmente distinto. Los pacientes que tienen una enfermedad renal aguda, una vez que salen de este compromiso, lo más probable es que su función renal vuelva a ser absolutamente normal, pero el renal crónico, la verdad es que el daño que ocurrió no tiene vuelta, por decirlo en buen chileno, y ese riñón nunca se va a recuperar y va a haber que buscar alguna forma, ¿cierto?, de depurar la sangre, ¿cierto?, y mantener esta homeostasis que en el fondo es la que nos va a permitir seguir viviendo. En caso contrario, no tenemos ninguna posibilidad. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Los objetivos fundamentalmente son recordar lo que es la definición de enfermedad renal aguda crónica y sus principales causas, que esto no dista mucho de lo que ustedes pueden haber visto en adultos. Conocer las terapias de sustitución renal, solamente conocerlas, no vamos a entrar en detalle de cómo se hacen. Y realizar gestión de cuidado en niños con enfermedad renal crónica en terapia de sustitución renal. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la enfermedad renal de los pacientes pediátricos, esta es una patología que no tiene mucho tiempo en que se esté haciendo una vigilancia en relación a cuál es el comportamiento de ella en el grupo de niños en nuestro país, ¿ya? Y esta recién comienza alrededor del año 1990, o sea, hará 30 años atrás, inició de una manera muy local, ¿cierto?, dentro de lo que era el Hospital Luis Calvo Maquena, en donde incorporaron a este grupo, ¿cierto?, a este grupo de control, todos aquellos niños menores de 18 años que tenían un clearance de creatinina menor a 75 ml por minuto, partido por 1.73 metros cuadrados. Así definieron ellos la insuficiencia renal crónica y dentro de eso iniciaron este trabajo de una manera muy particular que después de alguna manera ha podido traspasar lo que es el hospital Luis Calvo Maquena, y ahora sí hay una estadística pobre, pero hay en relación a los niños con enfermedad renal crónica, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, la enfermedad renal crónica tiene distintas etapas que va del 1 al 5, y para poder definir como enfermedad renal o dentro de este grupo, ¿cierto?, están considerados aquellos pacientes que están a partir de la etapa 2 en adelante, ¿ya? El número de pacientes que tenemos en registro en nuestro país no son muchos, afortunadamente. Yo digo, afortunadamente no son, y son un número cercano a los 900 pacientes, 988 pacientes, de los cuales el 55,3% son hombres y un 44,7% son mujeres. La edad de promedio en la cual se ha hecho el diagnóstico de enfermedad renal es aproximadamente a los 5 años, un mes, siendo la media los 4 años. La media la edad que más se repite.
El número de pacientes activos que tiene el programa de los niños renales crónicos es de 466, tiene una prevalencia de 92.4 por millón de habitantes menor de 15 años en la etapa 5, y en etapa 5, 50.7 por millón. La incidencia de 0.4 por millón de habitantes menor de 15 años en etapa 5, 3,7 por millón. Datos bastante generales, lo que me interesa es que se queden con la idea de que afortunadamente todavía hay un número pequeño de pacientes que tienen una enfermedad renal crónica. En cuanto a las generalidades de lo que es la nefrología, y aquí hablamos fundamentalmente de lo que es el riñón tiene varias funciones y que a veces uno cree que es solamente la formación de orina y nada más. Por lo general nosotros tenemos 2 riñones que están ubicados en la fosa renal, ¿cierto? Y que el riñón tiene aproximadamente el tamaño del puño de cada uno de nosotros. Ese es más o menos el tamaño de un riñón. ¿Hay personas que tienen menos de un riñón? ¿Cuáles serían las causas de tener menos de 2 riñones? No, nadie puede tener menos de un riñón, me equivoqué. Quise decir menos de 2 riñones. ¿Cuáles podrían ser causas de tener menos de un riñón? Ay, volví a decir menos de un riñón, menos de 2 riñones. ¿Puede ser algún tipo de tumoración, profe? ¿De qué? De tumoración, que hayan tenido que extraer todo el riñón. ¿Cómo qué tipo de riñón? ¿Cómo qué tipo de tumor? Estoy bien clarita para hablar. ¿Ah? Un cáncer, por ejemplo. Poco frecuente en los niños cáncer renal. O una infección. ¿Una infección que te tengan que sacar el riñón? ¿Y algo genético, profe, que nazcan sin el riñón? Sí, puede ser algo genético que nazcan sin el riñón y se llama agenesia renal derecha o izquierda, dependiendo cuál sea. Un traumatismo, un estallido, un accidente en donde hay a lo mejor ruptura de un riñón, también. Así que, y personas adultas que quieran donar un riñón a un hijo, por ejemplo, también pueden vivir con un riñón. O sea, un riñón solo, uno solo puede suplir la función de estos 2 riñones, ¿ya? Bueno, el riñón tiene varias funciones y no es como lo que les dije recién, que era solamente formar la orina, sino que el riñón logra mantener, ¿cierto?, la hemostasia, logrando mantener regulado todo lo que tiene que ver con agua, solutos y algún tipo de toxina. La formación de orina, esta filtración, ¿cierto?, del plasma, de la sangre que llega a nivel del glomérulo, ¿cierto?, y a través del cual es factible eliminar algunos excedentes que a nuestro organismo no le hace bien tener. Por lo tanto, tiene la función de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, ayuda a controlar la presión arterial, ¿cierto?, a nivel de la producción de renina, y por otro lado tiene también otra función de tipo hormonal que además de la renina produce eritropoyetina. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? Ya lo vamos a ver más adelante. La eritropoyetina. Bueno, la enfermedad crónica
En el fondo significa que hay un daño a nivel del parénquima del riñón en donde se produce, ¿cierto?, esta filtración de la sangre y donde el riñón no va a ser capaz de depurar la sangre ni tampoco va a tener la capacidad de formar orina. El daño que ocasiona que estos desechos se vayan acumulando en el organismo y que causen diferentes problemas de salud. Como les dije hace un rato, el daño renal es lento y va a tomar varios años. O sea, puede que una persona esté en un estadio 2 y pueda terminar su vida con un estadio 4 de insuficiencia renal o 3 idealmente. Pero si es en una etapa muy precoz el daño, lo más probable es que en algún momento de la vida llegue a un estadio 4, que es un estadio pre-terapia de sustitución, o 5, en donde ya no hay más vuelta, o sea, hay que buscar algún tipo de reemplazar la función del riñón, básicamente lo que es depuración de la sangre, porque el resto de eritropoyetina y todo eso lo podemos colocar de manera exógena a través de un fármaco y el paciente no va a tener más anemia, ni a lo mejor vamos a lograr manejar las presiones, etc. Pero el depurado y la filtración no tenemos otra forma más que reemplazarlo con una hemodiálisis, peritoneodiálisis o el trasplante. Muchos niños no tienen ninguna sintomatología hasta que la enfermedad renal está muy avanzada. Hay algunas enfermedades que pueden ser tipo genéticas, en que a lo mejor ni los padres saben que la tienen y la han traspasado a sus hijos, o pueden ser algunos daños a nivel de la estructura del riñón que se originaron al momento de la concepción. Hay un daño a nivel genético, no necesariamente hereditario, y que puede que se manifieste muy precozmente en la vida, a lo mejor fetal o en el periodo neonatal. Por ejemplo, estoy pensando en los niños que tienen riñones poliquísticos, por ejemplo, en donde los riñones están llenos como de tumorcitos, y que esa zona en donde están estos quistes, el riñón no es funcionante. La única forma de saber cuán comprometida está la función renal es a través de exámenes, ya sea exámenes de sangre que evalúen esta enfermedad renal y los exámenes de orina, sea diferentes, partiendo del muy simple, que es la orina completa, el sedimento, hasta clearance de creatinina, etc. La etiología puede ser confirmada a través de biopsia renal para poder confirmar específicamente cuál es la causa que está ocasionando el daño y esta insuficiencia a nivel del riñón. Solamente para reforzar lo que acabamos de decir, las principales funciones del riñón: control de líquidos y electrolitos, eliminar productos de desecho, regular la presión sanguínea a nivel del sistema renina-angiotensina, producción de eritropoyetina, que sirve para la producción o estimulación, ¿cierto?, de la producción de los glóbulos rojos, y también es un regulador, ¿cierto?, de la vitamina D, que van a actuar directamente en el metabolismo y desarrollo de los huesos. Bien, vamos a definir entonces que esta enfermedad renal crónica, que es una incapacidad del riñón de realizar todas estas funciones vitales que acabamos de ver, ¿ya? En una primera etapa, el daño puede ser reversible y estaríamos frente a lo que se conoce como una insuficiencia renal aguda, pero que si esta condición se mantiene, puede llevar a una pérdida total del riñón,
¿Qué situaciones ustedes conocen que puede llevar a un paciente a un daño renal agudo? Fácil, chiquillo. Síndrome nefrótico, profe, o nefrítico. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? A lo mejor más frecuente, si yo les digo que hay muchos pacientes del cuidados intensivos pueden tener una insuficiencia renal aguda. ¿Algún shock, profe? ¿Shock hipovolémico, por ejemplo? Claro, cualquier shock, cualquier cosa que cambie, ¿cierto? Y disminuya el flujo a ese riñón, vamos a tener como respuesta, ¿cierto? Una alteración en la filtración. El riñón se va a resentir, ¿cierto? Va a empezar a filtrar menos y vamos a tener un daño a nivel de agudo, ¿cierto? Hemorragias importantes, en donde el paciente va a disminuir la capacidad de filtrar. Pacientes que están muy hipóxicos por la causa que sea, hay una redistribución sanguínea, ¿cierto?, en donde este órgano, el riñón, no es considerado un órgano noble, por lo tanto no le va a llegar sangre y por lo tanto la capacidad de filtrar también se va a ir disminuyendo. Así que hay que tener siempre en consideración que en todos los pacientes graves hay que tener una buena función renal. Y la única forma que tenemos de darnos cuenta de que esa función renal está adecuada es manteniendo un buen balance hídrico, manteniendo un recuento, o sea, una medición del volumen urinario estricto, ¿cierto?, para poner atención y en determinados momentos o aumentar la cantidad de líquido que el paciente está recibiendo o forzar ese riñón a que empiece a filtrar un poco más, ¿ya? Bien, yo les dije que la enfermedad renal tiene 5 etapas, en donde la última se considera como una etapa terminal. Esta etapa terminal del paciente requiere siempre de una terapia de sustitución renal. No es un paciente porque no, a ver, en la insuficiencia renal, como les digo, ya las vamos a ver las etapas, el riñón ya se dañó, no va a revertir sus parámetros, pero va a ir sucediendo de una etapa a otra a lo largo de los años. No parten todos requiriendo una terapia de sustitución renal en la etapa 1, en la etapa 2 o en la etapa 3, ni en la 4 tampoco. Pero si el paciente va a lograr mantenerse relativamente controlado y compensado, ¿cierto?, en base a fármacos, en relación a dietas, a llevar una vida bastante controlada, que le permita mantener sus exámenes así justitos. Todavía va a ser un paciente que está orinando, ¿cierto?, y que por lo tanto algo elimina, algo producen, algo hacen sus riñones. Pero en la etapa 5 ya no hay más nada. O sea, si un paciente se deja en una etapa 5 sin estas terapias de sustitución, en el paso de un corto tiempo, ese paciente fallece porque el organismo es incapaz de lograr manejar algo siquiera de estos parámetros que son vitales. Todas las terapias requieren de un tratamiento de apoyo farmacológico, dieta alimentaria. Estoy hablando de las terapias de sustitución renal, que las vuelvo a repetir, es la peritoneodiálisis, la diálisis o la terapia o el trasplante renal. Sin embargo, cuando el paciente llega a la etapa 3, quiere decir que de todas maneras ese paciente va a requerir de una terapia de sustitución renal, acompañado de un tratamiento inicial. La etapa 4 se considera como una etapa pre-dialítica, una etapa de pre-sustitución renal. O sea, está muy cercano a que hay que ir
preparando ya al paciente para que empiece a dializarse de una u otra forma o para el trasplante. Los signos y síntomas y algunas complicaciones, en general cuando el paciente empieza a descompensarse desde el punto de vista del ámbito renal, los pacientes tienen una halitosis particular, como un aliento como ácido, fuerte. Tienen un sangrado fácil, sangran de las encías generalmente, o si se lesionan la piel, rápidamente hay un sangrado. Tienen calambre, andan siempre cansados. Hay cansancio, hay náusea y hay palidez. Y la palidez básicamente está dada por este déficit de eritropoyetina que induce la producción de glóbulos rojos. Y las complicaciones en las cuales uno empieza a ver estos pacientes que tienen esta falla renal generalmente debutan, ¿cierto? Uno empieza a buscar o descubre que hay un daño renal por la hipertensión. Vamos a ver que independientemente de la edad que tengan las personas, pueden manifestar hipertensión arterial. Lo otro que llama la atención es la anemia. Y que ahí vamos a tener que ver, de acuerdo a la edad del niño, cuál es el hematocrito que se maneja como normal dependiendo de la edad, ¿cierto? Va a haber un déficit de eritropoyetina, eritropoyetina. Alteración en el metabolismo de los huesos. Acá hay déficit de vitamina D, hay una desmineralización del metabolismo, ¿cierto? Y hay una enfermedad ósea con disminución de la absorción del fósforo y del calcio. ¿Ya? Esa es una alteración importante en los pacientes con enfermedad renal crónica. Hay un sistema inmunológico que no está funcionando bien. Los niños generalmente tienen infecciones de tipo recurrente. Pueden aparecer algunas alteraciones a nivel de la piel, como el prurito. ¿Se acuerda? El prurito es esta picazón que está relacionado fundamentalmente por el aumento en los niveles plasmáticos del fósforo. Y hay alteraciones de tipo gastrointestinales que tienen que ver mucho con náuseas, vómitos y en algunos casos diarrea. En cuanto a la etiología de la enfermedad renal en pediatría, generalmente la mayor proporción se la lleva aquella etiología que tiene que ver con daños a nivel de la estructura del riñón. Y estas causas estructurales también, si son estructurales, también se asocian a que ha existido un daño, ya sea al momento de la gestación, en donde no se formó bien este riñón y pueden aparecer estos como quistes, ¿cierto? Estos riñones poliquísticos que se conocen, o puede haber un daño a nivel de la estructura que estaría asociado un poco con estas glomerulopatías, ¿ya? Que tiene el otro 15,3%, que es la otra causa como más importante en nuestra etapa infantil, ¿ya? Después hay otras causas que son hereditarias, vasculares, hay otras que no tienen ningún tipo de clasificación y que son consideradas como estas otras sin diagnóstico y sin clasificación, son las consideradas como de causa idiopática, vale decir que no se conoce su causa. Ahora, la velocidad de progresión de las enfermedades renal crónicas, de la enfermedad renal crónica terminal, es dependiente, ¿cierto?, de la etiología, siendo mucho más lenta en las etiologías estructurales. Las que tienen que ver con cuadros infecciosos, glomerulopatía o estas secundarias a un shock, ¿cierto?, que pudiera no revertir o pasar mucho tiempo sin que se revierta, de repente son bastante más agresivas.
Bueno, ¿cómo vamos a definir entonces la enfermedad renal crónica? La vamos a definir como una enfermedad en donde hay una condición renal irreversible, ¿cierto? Causado por una injuria a nivel del riñón, que comúnmente va a progresar hacia una enfermedad renal crónica terminal. En esta etapa renal crónica terminal, todos los pacientes, todos sin excepción de ninguno, va a requerir un tratamiento de sustitución de la función renal. Y esto va a estar dado por el deterioro, que es un deterioro crítico. Ya los pacientes, una vez que entran a estas terapias de sustitución renal, no pueden omitirlas. Al cabo de una semana ese paciente va a fallecer si es que no adhiere a su tratamiento. Ahora, la definición por presencia de daño renal está dado por un tiempo mayor a 3 meses. O sea, yo no puedo hablar de una enfermedad renal crónica si esto pasó la semana pasada. Tiene que ser una condición que se mantenga en el tiempo por 3 meses o más, o si hay una alteración en el filtrado glomerular, ¿ya? Y esto es súper importante. Y esa alteración del filtrado glomerular va a ser decidor de definir, ¿cierto?, esta enfermedad renal crónica, si este filtrado es menor a 60 ml minuto por 1.73 metros cuadrados. Esto es una constante, que apréndansela así nomás. Por un tiempo mayor a 3 meses, ¿ya? Sin esas definiciones, sin esas condiciones, no podemos hablar de una enfermedad renal crónica. Ahora, esta enfermedad crónica, yo les dije que estaba definido según Kidney Disease, ahí usted habla mejor inglés que yo, el KDOQI, que generalmente uno dice, se identifican en 5 estadios esta insuficiencia renal crónica. ¿Y cuáles son esos estadios? Bueno, del 1 al 5, ¿cierto? Y que están clasificados, tal como dice su definición, de acuerdo al filtrado glomerular, en ml minuto por esta constante de 1.73 metros cuadrados. La etapa 1 en realidad prácticamente tienen casi una función normal y el daño renal tiene una filtración glomerular que es normal, ¿ya? En el estadio 2 hay un filtrado que va entre 60 y 89 y se describe como un daño renal ligero, con un ligero descenso de la filtración glomerular. El estadio 3 entre 30 y 59 hay un descenso moderado. La 4 entre 15 y 29, que ya es un descenso grave, y que aquí ya uno habla de una etapa predialítica, o sea, los pacientes si ya están con este filtrado, la verdad es que hay que empezar a plantearse la posibilidad de que el paciente requiera de alguna de estas terapias de sustitución. Después viene la etapa 5, que es un filtrado menor a 15, o los pacientes que están ya en diálisis. Esa es internacionalmente conocida la clasificación de la enfermedad renal crónica. En nuestros pacientes pediátricos, de los pacientes activos que son 304, de estos 304 hay 192 que mantienen un tratamiento médico, ¿ya? Solo médico. O sea, basta con un manejo médico para mantenerlo relativamente bien y compensado. Hay 83 pacientes que requieren de peritoneodiálisis y 29 pacientes que requieren de una hemodiálisis. Ahora, de los pacientes que están en control, 28% están en etapa 2, 27% están en etapa 3, un 16% están
en etapa 4 y un 30% de los pacientes están en un periodo 5, vale decir, tienen una terapia de sustitución, ya sea peritoneodiálisis, hemodiálisis o han requerido de trasplante renal. ¿Ya? Esta es una ayuda de memoria como para poder clasificarlos y no estar volviendo atrás, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? En el año 2011, de 7.039 pacientes pediátricos reportados en diálisis, esto a nivel general, no solamente en Chile, 4.430 se concentraban con diálisis peritoneal. Y en Chile, la población pediátrica en diálisis peritoneal se estima que son alrededor de 90 pacientes. ¿Ya? El paciente pediátrico renal obviamente implica diversos tipos de cuidados que son especiales, ¿cierto? Que tienen que ver con el tipo de terapia de sustitución que se esté manejando con ello y con toda la problemática de las patologías asociadas que pueden tener los niños que tienen una insuficiencia renal crónica. Ahora, las etiologías, bueno, las vimos hace un ratito atrás en otro gráfico, pero aquí volvemos a insistir y decir que la glomerulosclerosis focal o segmentaria es la primera causa de daño renal, la segunda es la displasia renal y condiciones relacionadas, las uropatías obstructivas en un 3%. Esta también es importante recalcarla porque nosotros en pediatría la vemos de manera frecuente, sobre todo en la primera etapa de la vida, en la etapa de recién nacidos, lactantes, en donde los pacientes pueden empezar a debutar con simples infecciones urinarias. Antiguamente, si los pacientes no hacían más que 3 episodios en un año, por ejemplo, no se les hacía un estudio completo de tanto de la morfología como de la función renal. Pero dado al daño que eso podía ocasionar en algunos niños, hoy por hoy, lo vimos el semestre pasado, frente al primer cuadro de infección urinaria, los pacientes deben estudiarse para poder descartar estas uropatías de tipo obstructivo que por la misma infección van provocando daño en el parénquima y llevando al daño renal crónico a etapas muy tempranas de la vida, diría decir, del embarazo. Bueno, y ahí ustedes pueden ir revisando, ¿cierto? Aquí acabamos de ver el lupus y otro tipo de patologías. La primera complicación, una de las que se manifiesta con mayor frecuencia en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, son los pacientes que hacen hipertensión arterial, ¿ya? De esos pacientes que hacen hipertensión arterial, el 80% de ellos hace esta alteración por glomerulopatías, ¿ya? Y un 40% por daños estructurales en el riñón, ¿ya? De los pacientes que hacen hipertensión y tienen esta insuficiencia renal, 24% de ellos está con solo tratamiento médico, un 48% de ellos tiene diálisis peritoneal y un 62% tiene una terapia de sustitución renal. Ahora, dentro del tratamiento médico, la mayoría de ellos ocupa el IECA, el captopril generalmente es el fármaco que utilizan con mayor frecuencia. Y de los pacientes que se encuentran con peritoneodiálisis o hemodiálisis, la mayor complicación desde el punto de vista de la hipertensión que hacen estos pacientes es la hiperplasia ventricular izquierda en un 28% de los casos, ¿ya? Así que
hay que tenerlo presente eso. Afortunadamente, bueno, en la población general pediátrica la hipertensión es baja, un 3,5%, pero puede ir aumentando con la edad y hoy por hoy tiene que ver mucho con estilos de vida de tipo saludable. Nuestro país va a la vanguardia con niños obesos, ¿cierto? Con hipercolesterolemia e hipertensión. Así que aquí tenemos que verlo porque al final la hipertensión también puede ser un factor de riesgo y gatillante de la enfermedad renal crónica. O sea, no solamente que la hipertensión por sí sola sea una manifestación de la enfermedad, sino que también puede llevar a un daño renal que pueda ser irreversible. La Asociación Americana de Pediatría o la Academia Americana de Pediatría postula que los niños a partir ya desde los 3 años debieran tener un control anual de la presión arterial. Y con mayor razón si es que los pacientes presentan factores de riesgo como para tener o hipertensión o enfermedad renal crónica. ¿Ya? El tratamiento de la hipertensión arterial primaria y secundaria en pediatría fundamentalmente lograr o permitir, ¿cierto?, que la presión arterial disminuya y con ello disminuya el riesgo en otros órganos blancos, corazón, cerebro. Y el tratamiento se va a hacer de manera etiológica, específica, si es que hay una causa específica que lo esté gatillando. Hay otras causas de tipo no farmacológico también, ¿ya? La hipertensión lleva consigo, ustedes lo saben mejor que yo, aumento del líquido extracelular con un aumento del peso en los pacientes en los pacientes que están sometidos a diálisis, la hipertensión generalmente va a acarrear un aumento del líquido a nivel del espacio extracelular. O sea, los pacientes van a ganar peso entre una diálisis y otra. Y eso va a estar comandado, gatillado o acentuado por la cantidad de ingesta de sodio que los pacientes pueden consumir entre una diálisis y otra. ¿Alguno sabe cuántas veces se debe dializar un paciente a la semana? 2. Algunos parten con 2, pero la gran mayoría requiere de 3 diálisis a la semana. Es como hartas veces, y depende, estamos hablando de las hemodiálisis, son 2, pero las peritoneodiálisis son diarias. Ahora, ahí vamos a ir viendo cuando veamos en qué caso, cuál es más conveniente, qué nos conviene a nuestro tipo de pacientes, si son niños o no, etcétera, ¿ya? Pero aquí hay que tener ojo, ¿cierto?, con el consumo de agua y el consumo de sal en el fondo para disminuir esta retención de líquido extracelular. Ahora, el aumento y la incapacidad que tiene el riñón de controlar esto, por otro lado, nos va a hacer que este paciente empiece a retener agua, haga lo que vimos recién en la glomerulonefritis aguda, ¿cierto?, en donde el corazón, tal como lo vemos aquí, se agota, tiene una insuficiencia cardíaca congestiva y de ahí hacia arriba con congestión pulmonar y los pacientes pueden hacer un edema pulmonar por exceso de agua. Así que hay que ser súper cuidadosos y tener una muy buena instrucción, información y una muy buena relación y llegada con los pacientes para poder lograr que adhieran al tratamiento. En cuanto a la categorización por rango en la presión arterial, los niños van a ser considerados como normales si tienen una presión sistólica o diastólica entre el 1 y 13 años menor a 90,
Y para los de 13 y 18, menor a 120 y menor a 80, ¿ya? Una presión elevada es mayor a 90 o menor a 95 o se habla de una cifra arbitraria de entre 120 con 80 milímetros de mercurio, ¿ya? En la hipertensión tipo estadio 1, presiones arteriales mayor o iguales a 95, más o menos 12 milímetros de mercurio, o entre 130, 80 y 139 y 89, ¿ya? 130, 80. Y en el estadio 2, mayor a 95, más de 12 milímetros de mercurio, es decir, mayor o igual a 140, 90. ¿Ah? Aquí hay un punto de diferencia con el adulto, ¿cierto? En donde nosotros sí tenemos un valor más bajo, porque obviamente el porte del paciente es bastante menor que a lo mejor un paciente adulto. Y para los adultos, para los niños mayores de 13 a 18 años, entre 130, 80 y 139 con 89 o mayor a 140 con 90. Eso es como de regla un poquito general. De todas maneras, hay unas tablas, ¿cierto?, donde uno puede ir y consultar de acuerdo a la edad del niño cuál es la presión arterial de manera más específica de acuerdo a la edad que el niño tiene. Es súper importante que nosotros podamos tener una técnica adecuada de la presión de la medición arterial. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los cuidados en relación a la toma de presión en un paciente adulto? ¿Qué cuidado de enfermería tenemos que tener nosotros para tomar o hacer un buen control de la presión arterial? Como técnica, a eso me refiero con control. Que el brazo que donde vamos a tomar la presión, profe, no esté conectado a algún tipo de vía, o si algunas personas tienen la fístula por donde se le hace la diálisis, tampoco podría hacerse por ahí la toma de presión. ¿Se altera la presión o se altera la fístula? Y en el caso de la fístula, yo creo que igual podría dañar la fístula, pero la presión igual. O sea, el brazo que tiene la fístula, el paciente no se hace nada, porque la fístula es su conexión a la vida. Si la fístula falla, ese paciente, si no hay otro acceso, se muere. Y las fístulas, los accesos se van acabando, ¿no? Los pacientes no tienen posibilidad de tener muchas fístulas, ¿ya? Pero en un paciente común y corriente, ¿cómo tomo yo la presión? Si ustedes tuvieran que tomarle a algún sobrinito, al hijo de una amiga, o a sus papás, o cualquiera, ¿qué cuidado de enfermería tienen? No estén pensando en un paciente ni que tiene fístula, ni que es enfermo del riñón, ni nada. ¿Cómo toman la presión? ¿Qué cuidados tienen que tener para tomar la presión? Bueno, que el paciente haya descansado por lo menos 15 minutos, que no haya fumado los últimos 30. ¿Ya? En el momento de tomar la presión se encuentre no con las piernas flectadas, sino como en un ángulo de 90. Uh-huh. En cuanto al aparato, ¿alguna cosa especial del equipo? Que el manguito sea pediátrico, profe, que sea de acuerdo para el tamaño del niño. Ya, que sea acorde al tamaño del niño, porque hay pediátricos que son 0 para los prematuros y hay otros que son, de ahí partimos, ¿cierto? Que sea adecuado al tamaño de los niños. Ya. Bueno, vamos a ver algunas cosas que son como requisitos para una buena toma de control, porque en el fondo el diagnóstico de hipertensión arterial lo vamos a hacer en base al control que nosotros hacemos de la presión. No le vamos a ir a tomar al paciente un examen que diga, sí, efectivamente, este paciente tiene la presión alta. Es de acuerdo a lo que yo controlo, a lo que yo escucho, ¿cierto? Y a lo que yo voy a informar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, es una tremenda responsabilidad que podamos tomar una presión arterial bajo buenas condiciones. Bueno, primero, tal como dijo su compañera, que no está acá, el paciente debe descansar, o sea, él no puede estar jugando
jugando una pichanga o corriendo o lo que sea y venir a tomarse la presión. Va a tener que descansar primero, estar tranquilo, mínimo unos 15 minutos antes, y al momento de tomar la presión lo vamos a sentar, lo vamos a tomar en el brazo derecho, los pies deben estar apoyados en el piso, y el manguito debe estar a la altura como del corazón, ¿ya? Si es que lo vamos a tomar en el brazo. Antes de dice estar sentado. El manguito de la presión debe ser del tamaño correcto. Además, el manguito debe instalarse entre un punto medio entre el olecranon y el acromio, con el codo flectado en 90 grados. Si el manguito es muy pequeño, debe pasarse al siguiente tamaño. ¿Cuál es el olecranon y cuál es el acromio? ¿Dónde tenemos que poner el manguito? Profe, no sé si son 3 o 5 dedos sobre el codo. ¿Ya? ¿Cuál es el acromio? ¿Acromion? Uno. ¿Ustedes me ven o no? No. El olecranon es este que está acá a nivel de la estructura del codo y el acromio acá en la estructura del hombro. Entonces, en el punto medio entre ambas estructuras, ¿ya? ¿Qué pasa si el manguito es más pequeño que el que le corresponde por tamaño? ¿Por qué tengo que subir el tamaño del manguito? Daría como medición presiones bajas, profe. ¿Bajas? Al ser más chico, necesitaría como menos presión para poder sentir, en este caso, la arteria. ¿Y si el manguito le queda grande? Ahí uno tendría que como insuflar más. ¿No? Pero ¿dónde tendrías tú? Porque uno escucha los ruidos de Korokov, ¿cierto? Para poder decir dónde yo encuentro, ya sea la sistólica o la diastólica. ¿Dónde apretaría más? ¿Cuándo a ti te molesta la ropa? ¿Cuando te queda chica o te queda grande? Cuando queda chica. Claro, cuando queda chica, lo más probable es que si está muy apretado, la arteria en el fondo, cuando uno escucha el primer ruido es porque bajaste la presión y hay flujo de sangre. Por lo tanto, lo vas a escuchar rapidito y puede que eso sea muy rápido con un mango chico y vas a tener cifras más bien altas. En cambio, si te queda grande el manguito, o sea, la ropa te queda suelta, vas a bajar y a lo mejor no logras nunca terminar de bajar y nunca escuchaste el ruido. Y falsamente vas a tener una presión más baja, ¿ya? Esa es la importancia de tener un manguito que sea adecuado al tamaño del niño. Bien. También se puede medir la presión arterial en las extremidades inferiores. Si nosotros tenemos un niño que está hospitalizado, ¿cierto? Y tiene vía venosa en ambos brazos, nosotros pudiéramos tener la medición en las extremidades inferiores, ¿ya? Cindy tiene una duda cuando queda chica. No sé qué me quiere decir. Si complementa lo que quiere decir, le respondo. Profe, lo que pasa es que se me fue como que el internet y no alcancé a escuchar lo que dijo. Entonces, cuando me preguntó si era grande o chica, yo le decía chica. Cuando queda chica, queda muy apretado y hay más riesgo de hipertensión, de que la presión sea más alta que lo real. Y si está suelto el manguito porque te queda muy grande, vas a tener lecturas más bajas erróneamente. Así que el manguito no puede quedar ni grande ni chico. Ya tiene que ser justo para el niño. Bien, en la medición de la presión arterial en las extremidades inferiores puede ser en el tercio medio del muslo, en que vamos a medir la presión en la arteria femoral. Lo otro es que también puede ser en la parte inferior de la extremidad,
y vamos a poner un punto medio entre el tobillo y la rodilla, ¿ya? Que ahí lo ponemos alrededor de la arteria pedia, que va por la parte interna del maléolo. En el método auscultatorio, que es el que ustedes normalmente ocupan y que todos ocupamos, ¿cierto? Cuando ocupamos un esfingomanómetro, la campana del estetoscopio debe quedar ubicada sobre la arteria en la fosita antecubital. O sea, yo antes de tomar la presión, debo tomar la presión o buscar el pulso, ¿cierto? E idealmente tomar esta presión palpatoria, perdón, que algo pasó aquí en mi casa, palpatoria, y de ahí subir, una vez que voy a tomar la presión arterial como corresponde, subir 2 puntos de donde encontré la palpatoria para poder auscultar la presión arterial, ¿ya? El pulso radial, inflar el CAF hasta que el pulso desaparece, desinflar 2 milímetros de mercurio por segundo, anotar la presión a la cual aparece el pulso, ¿ya? La presión arterial sistólica es el primer ruido de Korokov, y la desaparición de los sonidos o quinto ruido es la presión arterial diastólica. Antiguamente esto no era así, y uno escuchaba el cambio de ruido, y al final era súper subjetivo, uno encontraba unos antes, otros después, que yo escuché el cambio antes, pero hoy ya desde hace un tiempo sí, se espera que la presión, el ruido cambie, y ese sería el quinto ruido, o sea, cuando desaparece el pulso a la auscultación, ¿ya? ¿Quedó claro eso o no? Esto lo tienen que haber sabido. ¿Quién me puede repetir cómo se hace la toma de presión palpatoria? Mami, ese chocolatito. Chicos. Claro, profe, se colocaba el manguito a nivel braquial y con el dedo índice y medio palpaba la arteria radial y se insuflaba hasta que se dejaba de sentir el latido de la arteria radial. El pulso de la arteria radial. Ya. Ya eso se le tenía que sumar, creo, 30 milímetros más, que sería como el nivel máximo de insuflación. Ahí tú desinflas completamente el manguito, vuelves a inflarlo unos 2 milímetros más arriba de lo que tú encontraste, ¿cierto? Empiezas a desinflar hasta que aparece el primer ruido, que va a ser la presión arterial sistólica, hasta que desaparece, que es el quinto, que es la presión diastólica. Eso es más o menos. Y eso a uno evita que uno suba, a veces uno va al consultorio, ¿cierto? A cualquier parte, y a uno le suben hasta 200 el manguito de presión, y ahí empiezan a bajar. Ahí lo más probable es que también la presión salga alterada, ¿cierto? Porque tuvo mucho rato comprimida o con mucha presión la compresión de la arteria. Así que siempre hay que tomar esta presión arterial palpatoria. Ahora, lo que recomienda la Asociación Chilena de Pediatría, este es de un estudio que se hizo en el Roberto del Río, es que una vez que se obtienen estas presiones arteriales, se comparen estos valores con estas tablas que yo les decía anteriormente, para poder definir de acuerdo a la edad del niño si está bien, si está mal, si está en el promedio, si está en los percentiles altos o bajos, dependiendo del riesgo, ¿ya? Si los valores fueron obtenidos por medio auscultatorio, el promedio, no, eso no tiene mucha importancia. Voy a saltar esta diapositiva, chiquilla. Ya. Ahora, hay distintos medios por los cuales se puede usar o controlar la presión arterial. Incluso hay algunos que hablan de poder registrar las presiones con unos aparatos que se llaman oscilométricos, que la verdad es que nosotros no los ocupamos en nuestro medio, pero que finalmente el diagnóstico de la hipertensión arterial va a ser por este medio auscultatorio, o sea, es la presión arterial que nosotros medimos
la que en definitiva va a decir si el paciente efectivamente está hipotenso o hipertenso, etcétera, ¿ya? Eso es lo que lo recomiendan las diferentes asociaciones, ya sea de hipertensión, de medicina, etcétera. Bien. ¿Cuál es la conducta frente a una hipertensión en el caso de los niños? Bueno, si estamos con una presión normal, a partir de los 3 años, como les dije yo hace unas diapositivas atrás, la idea es que el niño sea evaluado una vez al año, dentro de lo que es el control de rutina en los niños. Los niños que están con presión elevada deben iniciar tratamiento no farmacológico basado fundamentalmente en cambios de estilos de vida, a tener una dieta saludable, aumentar la cantidad de actividad física y manejo del sobrepeso. Por lo tanto, aquí incluye incorporar a otro tipo de profesionales dentro del manejo de los niños que tienen que ver con el nutriólogo, la nutricionista, etcétera. Deben ser reevaluados en 6 meses por medio de la ocultación o la medición tradicional de la presión arterial, y si persiste elevada, tomar la presión arterial en las extremidades superiores y en una extremidad inferior, y mantener el tratamiento no farmacológico y evaluar la presión arterial en los 6 meses siguientes. Ahora, si en el caso de que la presión ha bajado, ahora, si persiste elevada, después de 12 meses de observación, solicitar una reevaluación, iniciar estudio y referir al especialista. Si la presión se normaliza, volver a evaluar anualmente en el control de rutina. En el estadio 2, si tenía estas presiones que estaban recién comenzando a elevar, si el paciente es asintomático, iniciar tratamiento no farmacológico, que es cambios de vida, y reevaluar presión arterial en 1 a 2 semanas. Si persiste elevada, tomar presión arterial en extremidades superiores y en una inferior, mantener tratamiento no farmacológico y evaluar la presión en 3 meses. Si en la tercera visita la presión arterial persiste en estadio 1, se solicitará mapa, iniciar estudio diagnóstico y referir especialista, evaluar tratamiento farmacológico. Y en el estadio 2, se debe tomar la presión en las extremidades superiores y en una inferior, iniciar tratamiento no farmacológico y referir al especialista de manera inmediata. Si al momento del diagnóstico el paciente es sintomático o la presión es de 30 milímetros de mercurio sobre el percentil 95 o la presión está sobre 180 o 120 en los adolescentes, hay que referir de inmediato a un centro asistencial, a un servicio de urgencia. En este caso, los pacientes están en una crisis hipertensiva y por lo tanto deben tener un tratamiento de manera inmediata, cosa de yugular la crisis, bajar la presión arterial y restablecer, ¿cierto?, el tratamiento médico después adecuado para el manejo de la hipertensión. ¿Ya? Bueno, eso era un paréntesis en relación a la toma de la presión y la conducta a seguir. Retomando el tema de la enfermedad renal, dijimos que otra de las complicaciones era la enfermedad ósea, ¿cierto? En donde podemos ver que o mineral o ósea, los pacientes tienen alteraciones del fósforo y de la vitamina D, ¿cierto? Y lo podemos ver que es a toda edad, se presentan con mayor o menor frecuencia. Hiperfosfemia en los pacientes con diálisis, en donde hay una alteración, un aumento de la concentración de fósforo en la sangre, porque el riñón no va a ser capaz de regularlo. Y se ve con los pacientes que tienen peritoneodiálisis un poquito más alta que en los pacientes con hemodiálisis, si vemos el grupo de los niños que tienen entre 18 y 13 años.
Y el otro, alteraciones a nivel de la regulación del calcio-fósforo, hay alteraciones de la paratormona, ¿cierto? Que también se ven alterados en etapas, a partir de la etapa 2 de la insuficiencia renal podemos tener alteración en el metabolismo del fósforo y el calcio. El uso el manejo de estas alteraciones, de esta enfermedad mineral ósea, se hace a través de uso de algunos fármacos como es el calcitrol, los quelantes que van a regular el ingreso o la regulación del calcio y fósforo, y la vitamina D, que también va a ser sujeto de administrarlo, ¿cierto?, para el manejo de la enfermedad ósea en los niños. Tienen un huesito bastante más debilucho, por decirlo así, pueden presentar microfracturas o deformaciones óseas como importantes. Tienen una baja carga de calcio, los huesos, los niños que son dializados por distintas técnicas. También tienen los pacientes una hipoalbuminemia, existe una pérdida, ¿cierto?, de las albúminas, ya sea en la etapa previa a la diálisis o en la etapa aguda, ¿cierto?, que hay una alteración o una disminución importante en la filtración glomerular. Por lo tanto, también hay que hacer un manejo de la nutricional en los pacientes con enfermedad renal crónica. Como ustedes pueden ver, un 20% de los pacientes en etapa terminal tienen una hipoalbuminemia, que no es menor si es que uno se plantea la posibilidad, ¿cierto?, de recurrir a una terapia de sustitución como el método del trasplante, en donde los pacientes van a tener que estar con niveles plasmáticos como adecuados, ¿cierto?, para resistir y afrontar una cirugía como esa, en donde los mecanismos de defensa, por un lado, van a estar muy bajos y por otro lado vamos a requerir de una buena carga de proteínas, ¿cierto?, elementos importantes para la recuperación de ese tipo de cirugía. La anemia también generalmente presente en este grupo de niños, alrededor del 40%, pero ha ido disminuyendo porque la terapia, ya sea preventiva o de tratamiento, ha ido mejorando a lo largo del tiempo, ¿ya? Vamos a entender como anemia la falta de glóbulos rojos y de la hemoglobina, o sea, independientemente podemos tener a lo mejor una buena masa eritrocitaria, pero una concentración de hemoglobina que es tan baja. Y esto está dado fundamentalmente por la falta de la eritropoyetina, que es esta hormona que produce en el riñón y que gatilla, ¿cierto?, estos centros productores de glóbulos rojos, especialmente la médula ósea. La anemia, por otro lado, en el paciente renal está dado por un aumento de la urea, se produce destrucción de los glóbulos rojos, o sea, los pacientes están permanentemente destruyendo glóbulos rojos y ellos van a perder, si es que están en estas terapias dialíticas de hemodiálisis, una cantidad de sangre por cada una de las sesiones de diálisis. Quedan en el circuito, quedan en el filtro, ¿cierto? Ya tengo una foto para mostrarles, en donde queda una cantidad de sangre que queda atrapada. Así es que ellos, ya sea por una alteración a nivel del riñón propio de su enfermedad, como por el aumento de la urea o por el tratamiento, son niños que van a estar propensos o más predispuestos a tener una anemia.
Bueno, en relación al trasplante renal, el trasplante renal representa tal vez la modalidad más óptima del manejo del paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Por qué creen ustedes, si uno piensa que el trasplante renal es como la última opción, es como la medida más extrema que uno puede llegar a considerar en un paciente, sea el trasplante del que sea? ¿Por qué creen ustedes que es mejor que una hemodiálisis o mejor que una peritoneodiálisis? ¿Por qué creen ustedes? Porque, profe, de alguna u otra forma estaríamos sustituyendo el órgano que tenía anteriormente y se evitarían como las complicaciones de la hemo, como los que estaba mencionando del fósforo y todo eso. Claro, muy bien, Cindy, porque en el fondo uno reemplaza el órgano, ¿ya? En cambio, con la hemodiálisis o la peritoneodiálisis, uno filtra la sangre nomás. Acuérdense que el riñón no solamente tiene la función de formar orina, sino que va a producir eritropoyetina, regula la presión arterial, ¿cierto? Tiene otras funciones que son fundamentales para la vida de los pacientes. Y por lo otro es que un paciente que está en hemodiálisis implica que esté 4 horas día por medio enchufado a una máquina sin hacer nada, o sea, irrumpe su vida totalmente, mejora la calidad de vida. A lo mejor la peritoneodiálisis es más condescendiente en ese sentido porque cuando ya las mamás lo manejan, se incluyen, las peritoneodiálisis se hacen en las casas, en la noche, mientras el niño duerme, y puede a lo mejor llevar una vida relativamente más normal que aquel paciente que va a una hemodiálisis y tiene que estar en un sillón sentado las horas que dure la diálisis. Así que obviamente cambia la calidad de vida y es la mejor modalidad del manejo del paciente insuficiente renal. ¿Cuál es la realidad en nuestro país del trasplante renal? Nosotros tenemos 164 niños que se han trasplantado de riñón. En general, la edad media de los niños que se han trasplantado es de 7,7 años. Un 25% de los niños tienen menos de 4 años de edad. El tiempo promedio es de 31,5 meses, o sea, casi 3 años de espera para el trasplante. Y la fuente de donación en un 36% es de donante vivo y un 64% de un donante cadáver, ¿ya? El número de trasplantes, el 92% ha tenido solamente un trasplante que corresponde a 151 niños y dos trasplantes han sido solamente 9, que corresponde a un 5,5% de los niños trasplantados, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que demora tanto el trasplante de los niños? Bueno, en todo demora, pero si uno piensa que lleva en promedio, el trasplante de riñón es uno de los trasplantes que se hace más frecuentemente en nuestro país. Ya de repente no es noticia que alguien se trasplante de riñón, sobre todo en los pacientes más grandes, más adultos. No así cuando se está esperando un corazón, un pulmón, que ya es una cosa como más sofisticada, se anuncia, se sabe por la tele. Los de riñón pasan más piola. ¿Por qué igual esperan tanto los pacientes? Por la compatibilidad, ¿puede ser, profe? Todos esperan por la compatibilidad. Fíjense en esto. Todo paciente que se va a trasplantar de lo que sea, tiene que hacer estudios de histocompatibilidad, ¿cierto? Nadie puede decir, ya, yo le voy a, ni Dios permita, pero si yo tuviera que darle a un hijo mío, primero tengo que, independientemente que sea mi hijo, yo tengo que hacerme estudios de histocompatibilidad y puede que yo no sea compatible. Yo no podría, porque mis hijos son, ya partiendo del grupo sanguíneo, somos distintos. Mis hijos son 0 y yo soy A. No puedo.
de golpe y porrazo no puedo. Entonces, todos tenemos que buscar esta histocompatibilidad, ¿cierto? Y buscar la persona que sea más genéticamente parecida a la persona que va a recibir el órgano. Ahora, aquí nosotros en pediatría, para los órganos y para los trasplantes de cualquier órgano, es mucho más complejo que para un paciente más adulto, adolescente, 20 años, por las características físicas. Obviamente no es lo mismo trasplantar un riñón de una persona de 40, 50 años a un niño de 4, ¿cierto? Y por lo tanto, la donación de cadáver también tiene que buscar tanto la histocompatibilidad como con las características que le son propias a la edad o al ciclo vital que esa persona está viviendo o que estaba viviendo al momento de fallecer. Por naturaleza, los niños fallecen menos que los adultos. Y a veces las causas de muerte ya de por sí hacen que a lo mejor esos niños no puedan ser considerados donantes, ¿no? Salvo los que fallecen a lo mejor en un accidente. Tal vez la mejor opción para estos niños que requieren de un trasplante renal sea la donación de donante vivo, que puede ser uno de los padres, pero igual es un porcentaje bajo, un 36%, cuando uno pudiera pensar que pudiera ser mucho más elevado, lo mismo que el trasplante de hígado, en que al donante vivo le sacan un pedacito, no pasa nada y se lo colocan al chico. Pero igual es poco todavía en nuestro país. Bueno, acá hay un cuadrito que hace un paralelo entre lo que es la enfermedad renal aguda versus la enfermedad renal, en donde vemos que lo hemos repetido, lo pueden mirar. El daño, lo más importante es que en la aguda el daño es reversible, pasa, causas traumáticas, asfísticas, de asfixia, sangramiento, ingesta de droga. El síndrome hemolítico urémico es una enfermedad que no vimos nosotros, pero es causado por una bacteria, la Escherichia coli, y que provoca un daño renal agudo, pero muchas veces este síndrome hemolítico urémico es fatal. Y la renal crónica es permanente, ¿cierto? Y se debe fundamentalmente a malformaciones, neuropatías de reflujo y glomerulopatías, ¿ya? En cuanto a la enfermedad renal aguda, el daño renal agudo es ¿alguna pregunta, chiquillos, hasta acá? Son las 5:10, yo prefiero que sigamos un ratito y terminemos, porque así nos vamos con esto listo para el receso y nos volvemos a la mitad, ¿ya? Queda poquito ya. Bueno, la enfermedad renal, tal como su nombre lo dice, es un síndrome clínico amplio en donde hay una falla brusca en la función del riñón. Abarca desde alteraciones muy sutiles, muy leves, ¿cierto?, de alteraciones hidroelectrolíticas, hasta la necesidad de tener una terapia de sustitución en ese momento agudo. No quiere decir que el paciente vaya a continuar con estas terapias de sustitución, ¿ya? Esta es una máquina de diálisis, ¿cierto? Aquí el paciente debe tener o un catéter, una fístula, no se logra ver acá, pero acá este es el filtro en donde se filtra la sangre, se depura, tiene una vía de entrada desde el paciente y una vía de salida en donde va a entrar al paciente, ¿ya? Este circuito es el que yo les digo que queda con sangre una vez que la diálisis se suspende, ¿cierto? Y aquí va quedando secuestrado un volumen determinado que va cargando a la larga estas anemias que son propias de los pacientes que se hemodializan. En los países desarrollados, la causa más frecuente en niños son las cirugías cardíacas, las causas que llevan a enfermedad renal aguda, la sepsis, uso de fármacos nefrotóxicos y los quemados. Acuérdense que los quemados tienen una pérdida importante de líquido y por lo tanto falla a nivel renal. En estos pacientes es difícil establecer el momento ideal del inicio del tratamiento sustitutivo.
de la hemodiálisis, en donde el objetivo es conseguir un adecuado control hidroelectrolítico, evitar complicaciones y permitir una nutrición adecuada. Hasta hace poco se consideraba la hipoperfusión renal con la consiguiente isquemia y la perfusión como el factor determinante de la insuficiencia renal aguda, pero la hipoperfusión no está presente en todos los casos. O sea, hay casos como por ejemplo algunas infecciones en donde el riñón no sufre esta hipoperfusión y igual hay daño renal. Actualmente se valora como una interacción entre el agente desencadenante, en que no siempre es la hipoperfusión, y la respuesta propia e individual de la persona. Bajo este contexto tiene importancia la susceptibilidad individual, que depende de la presencia de los polimorfismos de promotores de citoquina y otras proteínas. O sea, esto es como la respuesta individual que cada una de las personas tiene frente a un estresor que va a determinar, ¿cierto?, en este caso, la insuficiencia renal. No todos vamos a responder de la misma manera. A nivel renal, los trastornos que desencadenan o alteran la función glomerular y o tubular da lugar a alteraciones hidroelectrolíticas. Ahora, la valoración de la hidratación del paciente es clave en el manejo del daño renal agudo, ¿no? La sobrecarga de volumen que se produce no es solo consecuencia, sino que a su vez agrava de forma independiente el daño renal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no porque el riñón esté filtrando menos, la idea es aumentar el volumen, porque a lo mejor ese riñón no va a tener la capacidad de absorber ese volumen extra y vamos a aumentar el daño. A lo mejor en una etapa crítica, ¿cierto?, como esta, en vez de sobrecargarlo para esforzarlo a que filtre, habría que colocar una terapia de sustitución de tipo transitoria. En los pacientes con enfermedad renal aguda se producen algunas alteraciones de la inmunidad que van a facilitar las infecciones y empeorar la respuesta, como la sepsis, ¿cierto? Y el diagnóstico que se utiliza fundamentalmente los valores de creatinina sérica y la diuresis. La filtración glomerular menor a 35 ml por esta constante del 1,73 metros cuadrados, o una diuresis menor a 0,3 ml por kilo hora por 24 horas, o anuria por 12 horas. Anuria, no hay producción de orina. Y el pronóstico dependerá de la situación basal del paciente a nivel general y renal, del agente desencadenante, que es lo que causó, y de la duración de la daño renal agudo. Mientras más se prolongue, la probabilidad de que el riñón revierta va siendo cada vez más sombrío. Y en general, la gran mayoría de los pacientes, una vez que revierten este cuadro agudo, algunos van a quedar con algunas secuelas renales, pero a lo mejor van a quedar en este estadio o clasificación 1, en donde sí hubo una baja en la velocidad de filtración, pero que a la larga se van a mantener ahí y no progresan. Algunos factores, enfermedad renal de la insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca, antecedentes de oliguria, hipovolemia, diarrea, sepsis, niños que han pesado menos de 1500 al nacer. Ahí tienen, lo revisan. En cuanto a las terapias de sustitución, ya dijimos que tal vez la número 1, ¿cierto?, porque mejora la calidad de vida de los pacientes y porque no solamente vamos a estar abordando el tema de lo que es la filtración y mantener un volumen adecuado, es el trasplante renal. Se supone que con el trasplante renal, el riñón que se está colocando en esta persona, en el receptor, va a cumplir todas las funciones que ese órgano tiene, y no solamente el de filtrar, como lo haría la peritoneodiálisis o la hemodiálisis, ¿ya? Si no es factible tener el trasplante o se está a la espera del trasplante, en los pacientes pediátricos se opta por la diálisis peritoneal,
que es una diálisis que la vamos a ver cómo se hace, que en el fondo la depuración se hace a nivel del peritoneo, o en tercer lugar la hemodiálisis, ¿cierto?, en donde existe la necesidad de tener una fístula arteriovenosa en uno de los dos extremidades superiores para poder realizar esta filtración y depuración de la sangre. Ahora, los trasplantes renales tienen la necesidad, ¿cierto?, de apuntar hacia cambios de estilos de vida, llevar estilos de vida más saludables que tienen que ver con la alimentación, evitar la vida sedentaria, mantener un peso corporal adecuado. Va a requerir, ¿cierto?, de apoyo farmacológico, ¿cierto?, para que el paciente primero no rechace el órgano, y ir regulando, ¿cierto?, todas las funciones propias del riñón en una primera instancia, y después mantener un control periódico, ¿cierto?, tanto con el médico como control de niños sanos. Los pilares del tratamiento, los pilares fundamentales tienen que ver con inmunosupresión. Son pacientes que van a mantener esta inmunosupresión de por vida, ¿cierto? Porque necesitamos que ese órgano no sea rechazado y que el organismo no empiece a generar anticuerpos contra este órgano, ¿cierto?, y lo rechace, que en el fondo eso es cuando ocurre un rechazo del órgano. Prevención de las infecciones, ingesta de líquido y la hidratación, es decir, mantener al riñón, ¿cierto?, con un buen flujo y con una buena recirculación y producción de orina. La hemodiálisis es el aparatito que yo les mostré anteriormente y requiere, ¿cierto?, de la realización de una fístula arteriovenosa, es decir, se hace una pequeña cirugía en donde se une la arteria con la vena, pero mientras esta fístula se dice sea funcionante, que pueden pasar alrededor de 3 meses, el paciente va a requerir de la instalación de un catéter que va a ir derecho a la aurícula derecha. Este catéter, bueno, hay algunos pacientes que se terminan realizando de por vida por este tipo de catéter. ¿Y por qué? Porque generalmente esta fístula tiene que, al mezclarse, ¿cierto?, uno ve a la valoración física, ve como un cototito que pulsa y late, y van puestos bien superficialmente, porque la idea es que, yo les dije que la hemodiálisis tiene un punto de entrada y un punto de salida. Uno palpa el frémitos, o sea, la turbulencia, ¿cierto?, que se provoca entre la sangre que viene de la extremidad como la que va, y hay que colocar una vía de entrada y una vía de salida, por donde va a salir la sangre y por donde va a entrar de la máquina, ¿ya? Pero para que esa fístula prenda requiere de unos 3 meses, y mientras eso no ocurra y no madure la fístula, como se habla vulgarmente en este ámbito de la hemodiálisis, estas fístulas no se pueden ocupar, y mientras tanto ocurre eso, se ocupan estas catéteres que se ocupan, catéteres centrales, por donde el paciente se dializa cada vez que lo requiere. La diálisis en nuestro medio es una garantía explícita en salud, tal vez una de las garantías que mejor funciona en nuestro país. Y hay un flujograma que es bastante simple, ¿cierto?, en donde para los pacientes que necesitan o requieren esta terapia dialítica o terapia de reemplazo. En general, los pacientes tienen que ser evaluados por un nefrólogo de pacientes con enfermedad renal en etapa 4-5 para ingresar a esta terapia de sustitución renal. Y las terapias son hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. Si el paciente va a ir a una peritoneodiálisis, que es la opción que a nosotros como en pediatría más nos acomoda,
se van a evaluar algunas complicaciones que sean absolutas o relativas. Así está planteado, pero hoy prácticamente contraindicaciones absolutas no existen. Dentro de ellas se considera la oposición del paciente o la familia que no quiera, la imposibilidad para realizarlo, ya sea físico, mental, falta de apoyo, porque esta peritoneodiálisis en general se van a hacer en la casa, enfermedad abdominal peritoneal, resecciones intestinales, diverticulitis, hernias no tratables, abscesos abdominales o enfermedad intestinal isquémica. Y por otro, cuerpos extraños, prótesis vasculares o válvulas derivativas. Válvulas derivativas los pacientes que tienen hidrocefalia, por ejemplo. Y las relativas, predecibles, efectos indeseados o complicaciones, ostomías, gastroparesia diabética, enfermedad renal poliquística, cirugías abdominales múltiples, obesidad mórbida, enfermedad pulmonar restrictiva. Si a todas estas preguntas el paciente dice que no hay contraindicación, pasa la entrevista con la enfermera o la unidad de paciente de diálisis peritoneal, se instala un catéter, que ya lo vamos a ver, que es un catéter especial, ¿cierto? Y se entrena a la familia en esta modalidad de diálisis, ¿ya? Y la hemodiálisis, bueno, si son absolutas, pasa a hemodiálisis y no hay mayor cuestionamiento, ¿ya? Acá hay todo un flujograma que tiene que ver con un programa de ingreso de los pacientes que contempla la visita domiciliaria, la educación y la coordinación con los distintos estamentos, tanto ya sea para la instalación del catéter si va a ir a una peritoneodiálisis, que es este catéter Tenkov, y por otro lado, lo que tiene mayor importancia es el inicio del programa educativo. Los familiares, la persona que esté a cargo de estos niños tienen que tener un programa educativo en donde los familiares tienen que aprender a hacer esta peritoneodiálisis de manera manual o de una manera más automatizada con alguna máquina especial que se pueda disponer en la casa, pero deben manejar las dos formas de trabajo, ¿ya? Porque inicialmente hay que ver cómo funciona el catéter, inicialmente hay que ver si filtra bien o no, y ahí ir depurando y ajustando estas variables, ¿ya? Así que es súper importante estos flujogramas y de los programas de entrenamiento y de acceso al programa de los familiares. Estas son las maquinitas, las bolsas de diálisis, que se las muestro como de cultura. Esta es el catéter. Este es el catéter Tenkov, que tiene como una colita de chancho, que es crespa, ¿cierto? Esto va ubicado en el fondo del saco de Douglas, al fondo del peritoneo, y tiene que ser curvo. Ahora, si ustedes se fijan ahí, tiene múltiples perforaciones y es por donde va a ir saliendo este líquido filtrado, ¿cierto? En donde se va a meter a la cavidad peritoneal este líquido de peritoneodiálisis, va a filtrar a través del peritoneo y van a salir. Aquí, ¿ya? Aquí. Este es el fondo del saco, ¿ya? La eficacia de esta terapia, chiquillos, ¿tienen clase o no? Son las 5:28. Tienen clase, pero no nos queda nada. No, profe. Ya, denme 5 minutos y terminamos, ¿ya? La eficacia tiene que ver con la efectividad en el intercambio, ¿cierto? De cómo está el peritoneo permite arrastrar estos electrolitos, solutos o toxinas que se encuentran en exceso, como va a poder sacarlos, ¿cierto? Ahora, esta eficacia va a depender también de la capacidad y de la permeabilidad que tiene el peritoneo, cuán permeable es. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que ha tenido múltiples peritonitis, por ejemplo,
mucha cirugía, hay muchas bridas, tejido fibroso, la probabilidad de que tenga una buena filtración disminuye. Ahora, si es un niño que nunca tuvo ninguna cirugía y no tiene absolutamente nada de restos de cirugía o cicatrices, la verdad es que vamos a andar bastante bien. Y la otra tiene que ver con las presiones coloidales o hidrostáticas, que tienen que ver con las soluciones que uno coloca al momento de realizar la diálisis. Las diálisis o las soluciones tienen que ser lo más biocompatible, lo más parecido a nuestro plasma posible. Y dependiendo de cuánto quiera uno sacar, cuánto es lo que necesita depurar, son las concentraciones de las soluciones que se van a colocar. Mientras más hiperosmolar, va a ser mayor la necesidad que tengamos de sacar estos solutos del organismo del niño. Ahora, concentraciones más bajas en general son cuando un niño está bien manejado, mantiene una dieta adecuada, ¿cierto? Y no hay que hacer grandes esfuerzos como para lograr la hemostasia del organismo. Estas concentraciones se refieren fundamentalmente a la carga de glucosa, que la glucosa en el fondo es la que arrastra estos solutos. Y los tiempos de permanencia según el resultado de los test de equilibrio peritoneal que se van haciendo. O sea, los pacientes que requieren de diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis, cada cierto tiempo se les repite una batería de exámenes para ver cómo están respondiendo y si que los tiempos programados para la diálisis son realmente los que corresponden para la condición que los pacientes tienen, ¿ya? Aquí, solo para mostrarles dos tipos de máquinas de peritoneodiálisis de dos marcas distintas. La gran diferencia es que esta es una máquina súper moderna, que de última generación podríamos decirlo así, y que esta se puede conectar vía telemedicina, o sea, casi como por un Zoom. El servicio hospitalario puede tener los registros del paciente, a qué hora se conectó, cómo va, cuánto lleva, etcétera. Son maquinitas que los papás manejan bastante bien y no hay mayores inconvenientes en su uso. En cuanto al control de los pacientes con terapia de sustitución, control de la ingesta, va a depender fundamentalmente si tenemos pacientes en hemodiálisis o peritoneodiálisis. Las peritoneodiálisis generalmente se hacen diariamente, por lo tanto los pacientes no tienen restricciones de ingesta ni tampoco de líquido, porque al término del día el paciente se va a dializar durante lo que dura la noche y vamos a volver a tener valores de electrolitos y todo normal. Si el paciente está hospitalizado, debe hacerse un balance hídrico. Ahora, si los pacientes no y están ambulatoriamente, la idea es que entre una diálisis y otra no tengan un incremento mayor a 500 o a 1000 cc. Los niños debieran idealmente consumir la menos cantidad de agua posible, de tal forma de llegar con una menor cantidad de retención hídrica entre una diálisis y otra. Alimentación adecuada, balanceada, con restricción hídrica y con restricción de sodio. Medidas de aislamiento frente a la necesidad de un trasplante renal. Manejo de las técnicas, ya sea de estas diálisis peritoneales automatizadas o manuales, en el fondo esas son las siglas, de cómo manejarlas en las casas y cómo, si los pacientes, por ejemplo, usan una automatizada con la maquinita que les mostré y la maquinita les falla, los papás tienen que saber cómo seguir esas diálisis de manera manual. Frente a algunas situaciones especiales se deben tomar cultivos citoquímicos, hay exámenes de control que se hacen a todos los pacientes una vez al mes o cada 3 meses, dependiendo, para ir haciendo ajustes dentro de lo que es la diálisis. Cuidado de los catéteres TENCOS. Los catéteres quedan puestos ahí
para siempre, no se cambian. Igual como la fístula es su hilito a la vida, esto es exactamente lo mismo, se limpian con suero fisiológico y se mantienen al descubierto. La única precaución es que los pacientes que tienen este tipo de catéter, los TENCOF, se ocupan para la peritoneodiálisis, no pueden tener baño por inmersión, o sea, no los podemos bañar en la tina, ni pueden tampoco bañarse en las piscinas. Tener un programa educativo, coordinación con los insumos, de tener las bolsas, ¿cierto?, y los líquidos, y la adherencia a Venofer, eritropoyetina y quelantes del fósforo para prevenir concomitantemente lo que es anemia y las alteraciones del metabolismo del calcio y del fósforo, ¿ya? Y ahí terminamos, chiquillos.